Bueno, vamos a continuar ya con la última parte. Esta es la última parte de dinámica. Antes de continuar, quería dejar más o menos estas tres cuestiones para que las piensen. Lo que ven acá es una locomotora que pesa 100.000 kilos. Está unida a un pequeño paquete, un bloque que pesa 1 kilogramo, que está en un plano inclinado. Obviamente la locomotora está apagada y hay que responder si se mueve la locomotora. Acá no está hecho para que hagan una respuesta numérica, simplemente explicar si se va a mover o no se va a mover la locomotora, o sea, dar argumentos a favor de que se mueve o de que no se mueve. En el sistema no hay ningún tipo de rozamiento. El ángulo es el ángulo alfa, no tiene un valor numérico, pero si ustedes quieren le pueden poner un valor numérico, no sé, 30 grados, lo que quieran. Otro problema es donde acá se ve un estudiante de masa M, está dentro de un ascensor y sobre una balanza, de estas balanzas de pie. Y el ascensor sube con una cierta aceleración. O sea, en un determinado instante el ascensor está subiendo con 4 metros sobre el segundo cuadrado de aceleración. Bueno, hay que responder qué valor acusa la balanza en ese momento, y cuánto vale el peso de este chico. En otro momento el ascensor desciende con la misma aceleración durante 1 minuto. Y la pregunta que les hago es si se reduce el peso del pibe y qué acusa la balanza, ¿no? Y por último, el ascensor continúa descendiendo, pero con velocidad constante. Y otra vez les pregunto qué peso acusa la balanza y cuánto vale el peso del chico. Y por último, el último problema es el que se muestra acá, que son una locomotora que tironea de 2 vagones. Vamos a suponer el rozamiento despreciable y que la locomotora mantiene una aceleración constante durante 10 segundos, ¿no? Y lo que se pregunta es si la locomotora tironea del primer vagón con la misma fuerza que con la que tironea del segundo vagón. ¿Está bien? O sea, la fuerza que hace la locomotora sobre este vagón es la misma que la que hace sobre este vagón. El tren va acelerando. Bueno, esas tres cuestiones, antes de comenzar esta última parte dinámica, me gustaría que las piensen. Acá también no hay un resultado numérico final. Simplemente a ver si ustedes pueden pensar argumentos más allá de los resultados numéricos que me permitan contestar esa pregunta. Bien, ahora sí continuemos con esta última parte donde íbamos a hablar de rozamiento estático. Bien, y como siempre vamos a hacer estas cosas con un ejemplo. Supongamos que uno tiene un bloque apoyado en una tabla o sobre una mesa que está apenas inclinada, como se ve acá en la figura, ¿no? El ángulo de inclinación, que es muy pequeño. Bien. De la experiencia cotidiana uno sabe que puede pasar que uno incline la mesa un ángulo pequeño y que las cosas que están arriba de la mesa no se muevan, ¿no? Eso creo que todo el mundo lo observó en algún momento de su vida. Bueno, el tema es el siguiente. Si yo inclino la mesa, por más de que sea un poco, el peso, que es el peso de la caja, va a proyectar una fuerza en la dirección esta, ¿no? La dirección horizontal, llamemos la dirección X, como siempre la llamamos.
Bueno, esa fuerza seguramente va a causar una aceleración de este bloque hacia la derecha. ¿Por qué? Bueno, porque si no hay otra fuerza en juego, en la dirección X hay una fuerza. Y eso causa una aceleración, ¿no? Que es la fuerza dividido la masa. O sea que si hay fuerza, hay una aceleración. ¿Está bien? Bueno, en la dirección Y no, porque estamos suponiendo que estas cosas, el bloque permanece, digamos, sobre el plano. Entonces, en ese caso, la componente Y del peso compensa a la normal. Pero en la dirección X sí, porque, vuelvo a repetir, hay una fuerza neta. Entonces hay una aceleración. Ahora, yo la aceleración no la observo, porque inclino la mesa, inclusive la puedo inclinar mucho, y lo que está arriba no se cae. Bien, debido a eso, a ese hecho, para explicar que no se cae, tengo que poner una fuerza exactamente igual a la fuerza que está proyectando el peso, pero de sentido contrario. De esa forma se me anularía la fuerza total, porque sería esta fuerza menos la que yo estoy poniendo. Esa fuerza que yo estoy poniendo seguramente es debida al contacto entre una superficie y la otra superficie. O sea, es una fuerza de rozamiento que se denomina estática porque aparece cuando los cuerpos están sin velocidad, uno respecto del otro. Entonces, la fuerza de rozamiento estática, como la de rozamiento dinámica, puede tener un origen complicado. En ese detalle nosotros obviamente que no vamos a entrar, pero nosotros en este curso vamos a usar un modelo simple de fuerza de rozamiento estática. Ahora vamos a ver cuál es el modelo. Pero antes de ver eso, vamos a observar que yo puedo ir aumentando el ángulo de la mesa o de la tabla o lo que sea, o del escritorio, hasta que llegue un momento en que esto se va a empezar a mover, seguramente. Ahora bien, cuando el ángulo es muy chiquitito, seguramente la fuerza de rozamiento que aparece va a ser chiquitita porque tiene que compensar una pequeña proyección del peso. O sea que si el ángulo es 0, no hay proyección del peso, entonces no hay fuerza de rozamiento. Entonces esta fuerza de rozamiento estática va creciendo desde 0, como dice acá, mayor o igual que 0, va creciendo hasta que alcanza un máximo, luego del cual el bloque se empieza a mover, o sea, luego del cual no puede compensar más a esta proyección. En nuestro modelo simple, ese máximo que alcanza la fuerza de rozamiento vale un coeficiente que llamaremos mu estático multiplicado por la normal, por el módulo de la normal. Este coeficiente es un número mayor que 0. O sea que la fuerza de rozamiento máxima, su módulo, es mu estático por el módulo de la normal. Algo que a veces anotamos así, mu estático por n sin, o sea, el módulo de este vector n lo estamos anotando con la letra n sin flecha arriba. Bueno, y acá puse, ¿no? Recordar que n, que es el módulo del vector, siempre es mayor o igual que 0, por definición de módulo. O también se lo llama, formalmente en matemáticas se lo menciona como norma y no como módulo. Se deja módulo para números y para vectores se utiliza la palabra norma. Bueno, entonces, para ir asimilando el problema de la fuerza de rozamiento estática, ¿no? Para ir entendiendo el tema, vamos a hacer un primer problema muy sencillo.
Se trata de un bloque de madera que está sobre una mesa. Supongamos que sobre esa mesa uno pega un papel de lija, cosa que la mesa sea bien rugosa, ¿no? Yo podría levantar a la mesa con el bloque arriba, y como hay una lija, uno se imagina que voy a poder levantarla bastante antes de que ese bloque se empiece a deslizar, digamos. Bueno, pero en este caso la mesa está en horizontal y el bloque está apoyado arriba. El coeficiente de rozamiento es muy alto, el rozamiento estático. El rozamiento estático es muy alto. Acá puse esta extravagancia, puse cualquier cosa, mu estático igual a 1000, ¿no? Esta extravagancia. La pregunta es cuánto vale la fuerza de rozamiento estático. Este es el coeficiente. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento estático que queda aplicada sobre el bloque? Y les pido dar módulo, dirección y sentido. Bueno, muchas veces he preguntado esto en un final y los chicos dicen, bueno, hay una lija, tiene que haber rozamiento. Entonces dicen, bueno, el rozamiento está, por ejemplo, para allá, a la derecha. Entonces uno le dice, bueno, pero si está a la derecha, hay una fuerza de rozamiento apuntando para allá, este bloque debería moverse para allá, ¿no? Porque, por ejemplo, en Y no se mueve, la normal y el peso están compensadas. Hay una fuerza neta para allá, que es la que yo estoy poniendo, de rozamiento. Entonces debería moverse para allá, porque, como dije al principio, si hay una fuerza neta, hay una aceleración, ¿no? Porque la aceleración es la fuerza neta o total dividido la masa. Así que si hay una fuerza total, debe haber una aceleración. Entonces quiere decir que yo apoyo el bloque sobre la mesa e inmediatamente se empieza a mover. Uno sabe que esto no es cierto. Entonces el estudiante dice, no, bueno, perdón, está para el otro lado la fuerza. Y tampoco, ¿no? Lo mismo. Está en otra dirección, qué sé yo, está así. Pero si está así, una parte se va a proyectar para allá, por ejemplo. Además, vamos a decir que estas fuerzas de rozamiento son paralelas a la superficie donde se apoya un cuerpo. O sea, eso sabemos que no pasa, porque si no uno apoyaría un auto sobre la calle, una calle bien horizontal. Yo apoyo el auto tendría que empezar a moverse por la fuerza de rozamiento. Ojalá fuera así, nos ahorraríamos nafta, pero eso es lo que no pasa. Bueno, la respuesta de esto es muy sencilla, está escrita acá. La fuerza de rozamiento estático puede ser 0, tal cual dice acá. Tal cual dice acá. Y si yo voy levantando esto, ahí sí va a ir creciendo hasta que alcance un máximo. Pero si no lo levanto, no va a ir creciendo. O sea, puede valer 0. Si alguien me pregunta, ¿cuánto vale ese máximo en el momento en que lo alcance? Bueno, ese máximo vale mu por la normal. O sea, ese máximo es enorme. Son 100.000 newton. O sea, 10.000 kilogramos fuerza de lo que ustedes usan en la vida cotidiana. 10.000 kilos de fuerza puede llegar a hacer el plano sobre el bloque para mantenerlo ahí, cosa que yo este plano entonces lo puedo inclinar bastante. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ese es el primer problema para aclarar esto de que la fuerza de rozamiento estática es una verdadera incógnita en los problemas. Digamos, es ajustable, se va ajustando hasta que llega un máximo. Y cuando uno les pregunta, o cuando en el problema uno pone fuerza de rozamiento estática, lo primero que hace un chico es poner mu por la normal. Lo primero que hace es poner mu estático por la normal. Y eso no es correcto, salvo que uno le diga, sabemos que en ese problema la fuerza de rozamiento estática toma un máximo.
Entonces ahí sí vamos estático por la normal, pero si no, no. Si no, hay que sacarla de las ecuaciones, porque puede valer entre 0 y este valor. ¿De dónde salen entonces las ecuaciones? Bueno, vayamos al problema 2. Es una masa de 5 kilos que se apoya sobre un plano inclinado de ángulo alfa ajustable, ¿no? Y el coeficiente de rozamiento dinámico vale 0,1, el dinámico, ¿eh? El bloque comienza a moverse recién cuando el ángulo vale 30 grados. Y la pregunta es, ¿existe fuerza de rozamiento mientras el bloque está quieto? Solo en caso de existir fuerza de rozamiento, ¿cuánto vale el coeficiente de rozamiento estático cuando el ángulo vale 10 grados? ¿Y cuando vale 20? ¿Cuánto vale en ese caso la fuerza de rozamiento estático? ¿Cuánto vale el rozamiento si el plano posee un ángulo de 30 grados, pero el bloque se está moviendo hacia abajo? Bueno, grafique el rozamiento en función del ángulo. Eso es todo lo que se pregunta. Entonces empecemos. ¿Existe fuerza de rozamiento mientras el bloque está quieto? Y cuando el ángulo es 0, no existe porque estoy en este caso, ¿no? Pero apenas el ángulo empieza a crecer, empieza a aparecer una proyección del peso que apunta hacia abajo, que es la que tendería a hacer que el bloque se mueva. Pero el bloque se mueve recién cuando el ángulo alcanza 30 grados. O sea, hasta ahí, hasta los 20, 15, 29,9, el bloque no se mueve. Quiere decir que tiene que haber fuerza de rozamiento, porque tiene que haber una fuerza que compense la proyección del peso. Bueno, entonces sabemos que hay. Ahora vamos a las ecuaciones. Vamos a las ecuaciones. Estas son las ecuaciones. En X y en Y. Primero me preguntan cuánto vale esa fuerza de rozamiento máxima. Bueno, la máxima es cuando el ángulo vale 30 grados, porque a partir de ahí se empieza a mover. Entonces, cuando el ángulo va creciendo, esta componente de peso proyectada, ¿no?, también va creciendo, porque la componente del peso es mg por el seno, tal cual dice acá, ¿no? Y esto toma un valor a los 30 grados, un valor determinado, que es más grande que el valor que toma a los 20 grados, obviamente. La fuerza de rozamiento puede compensar esta fuerza, puede compensarla hasta que el ángulo valga 30 grados, más de ahí ya no. Entonces, en ese momento, esa fuerza de rozamiento es la máxima. Después, digamos, el bloque se empieza a mover. Y cuando el bloque se mueve, la fuerza de rozamiento estática obviamente desaparece, porque la fuerza de rozamiento estática está ligado con el bloque quieto respecto de la superficie del plano, ¿no? Entonces, a los 30 grados, esto tiene que valer 0. Esto, vuelvo a repetir, me está diciendo que esta fuerza está compensada por esta fuerza. Yo en principio estoy poniendo FR máximo, no pongo un signo acá, ya sé que tiene que ser para el otro lado. Porque si esta componente del peso apunta para allá, quien la compense tiene que tironear para el otro lado. O sea, ¿esto cómo va a ser esta FR? Negativa. Bueno, pero eso va a salir de la ecuación, porque esto que yo puse acá es una componente totalmente desconocida, tanto en módulo como en signo. Bueno, esas dos cosas tienen que salir de la ecuación. Bien, si ustedes ponen todos los datos, ponen acá 5, que es la masa esta, 10, que es G, 50, y el seno de 30 grados es un medio, 50 por un medio son 25, o sea que me queda 25 más FR máximo igual a 0, y de esta otra en
En I me sale esto, me sale la normal vale 43 newton, ¿no? Porque en I también la fuerza está compensada. Dijimos que estos bloques no saltan por acá arriba en nuestros problemas. Bueno, entonces de 1 ya saqué lo que me preguntaban, FR máximo menos 25 newton. Ahora claro, ahora sí, la fuerza máxima sí es esto, mu por la normal. La fuerza de rozamiento máxima sí es mu por la normal. O sea que si yo calculo esto, me tiene que dar 25. ¿Por qué le saqué el signo? ¿Por qué no puse menos 25? Y porque puse el módulo de esto, ¿no? El módulo de n es positivo y esto es positivo. O sea que todo esto me tiene que dar 25. Y de acá saco el mu estático, 0,58. ¿Está bien? Bueno. Después me preguntan ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento cuando el ángulo vale 20 grados? Y bueno, acá tengo que ver cuando el ángulo es 20 grados, también la fuerza de rozamiento está compensando al peso. Entonces no hay aceleración, no hay velocidad siquiera. Por eso acá puse un 0, no como antes. Entonces, poniendo acá 20 grados y haciendo esta cuenta, puedo despejar la fuerza de rozamiento estática, que va a valer menos 17,1 newton. ¿Está bien? O sea, los 20 grados, el peso vale 17,1 para allá. Y bueno, yo tengo que hacer 17,1 para el otro lado para compensar. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno. La otra pregunta es, si el bloque, si el ángulo es de 30 grados, si alguien toca apenitas el bloque se va a empezar a mover, porque a los 30 grados está quieto, salvo que uno le dé un pequeño empujoncito, ahí se empieza a mover. O sea, en ese caso ya no existe el rozamiento estático y uno tiene una aceleración. ¿Y qué aparece en ese caso? Y aparece el rozamiento dinámico, ¿no? El bloque se va a empezar a caer, el rozamiento dinámico apunta en sentido contrario al deslizamiento, ¿no? Bueno, esto se está deslizando hacia abajo, la fuerza de rozamiento dinámico apunta para allá. Bueno, planteo las ecuaciones como hice hasta ahora en los otros problemas y de ahí tengo que poder despejar todo. La fuerza de rozamiento dinámico ahora sí se escribe mu por la normal. Así que yo para encontrarla primero tengo que encontrar la normal. Para encontrar la normal la despejo de acá. Acá saco n 43,3 newton de la componente y. Si reemplazo este valor acá y multiplico por el 0,1, me da este número, la fuerza de rozamiento dinámico. ¿Está bien? Bueno. Por último me preguntan que yo me piden que grafique el rozamiento. Entonces hasta los 30 grados voy a tener fuerza de rozamiento estático. Y ahí depende, si yo dejé el bloque quieto, si no lo toque, el bloque se quedará quieto. Pero apenas le dé el más mínimo toque al bloque, se va a empezar a mover. Entonces a los 30 grados puedo tener rozamiento estático, cuyo valor máximo era 25 newton, lo habíamos averiguado antes. O puedo tener rozamiento dinámico, cuyo valor ahí vale 4,33 newton. ¿Está bien? ¿De dónde salen la forma de estos gráficos? Bueno, vayamos a la ecuación 2.
¿no? La ecuación 2, que es esta, era cómo se escribía el rozamiento estático en función, o sea, en función no, quedaba escrito, si uno lo despeja, queda escrito en función del ángulo, ¿está bien? O sea, me queda 50 por el seno del ángulo. Entonces lo voy a despejar, el rozamiento estático lo voy a despejar de acá. Bueno, despejado de ahí me queda que la fuerza de rozamiento estático es 50 por el seno del ángulo alfa. ¿Está bien? 50 por el seno de alfa. Bueno, si uno dibuja esta función, esto es un seno. O sea, el seno es un dibujo así, ¿no? Es una ondita así. Bueno, yo sé que ustedes no vieron por ahí en matemática lo que ven en la universidad, por ahí las funciones seno, coseno, pero es una cosa así. Entonces, nosotros tenemos una primera parte que crece hasta que llega al ángulo de 30, crece tipo seno. Y después, la otra parte, a partir de los 30 grados, fíjense que me queda la fuerza de rozamiento muy dinámico por la normal. Pero la normal que sale de acá me queda como mg por el coseno. O sea, me queda muy dinámico por mg por un coseno. O sea que el coseno tiene una forma así, que parte de 4,33 y va bajando a medida que yo hago crecer el ángulo ¿está bien? Bueno, y ese es el gráfico, y eso es todo lo de este ejercicio. Vamos al problema 3. En el problema 3 se los voy a dejar como ejercicio para ustedes. Es una plataforma a la cual uno le imprime una cierta aceleración a 30 grados, ¿no? O sea, la plataforma M se mueve hacia allá, formando 30 grados con la horizontal. Sobre esa plataforma hay un bloque de masa M chiquitita, Bueno, y la aceleración que se le imprime a la plataforma son 5 metros sobre segundo cuadrado. Y ustedes tienen que calcular el coeficiente de rozamiento estático como mínimo, cuánto debe valer como mínimo, para que el bloque no deslice. Esa es la primera pregunta, ¿no? Para que este bloque no deslice. Porque si uno tironea la plataforma para allá, seguramente cuando hagan las ecuaciones se van a dar cuenta que aparece una fuerza neta sobre esta masa. Hay una fuerza que aparece, una componente de fuerza que lo tironea para el otro lado. Eso sale del diagrama cuerpo libre, Bueno, si ahora este bloque desliza y el coeficiente de rozamiento dinámico vale 0,2, ¿cuánto vale la aceleración del bloque? Es lo que se pide. Y por último, anteúltimo, calcular la fuerza que hace el bloque sobre la plataforma, o sea, la fuerza que hace este bloque sobre la plataforma esta. Recuerden que cuando dos cosas interactúan, este bloque hace fuerza sobre generando una fuerza que se llama normal. Pero también está el par de interacción de esa fuerza que actúa sobre el bloque de abajo. ¿Está bien? Bueno. Y por último, ¿cuánto vale la fuerza sobre la plataforma M para que ella tenga la aceleración indicada? O sea, el que está haciendo fuerza sobre esta plataforma, ¿cuánta fuerza tiene que hacer para que esto tenga 5 metros sobre segundo de aceleración, ¿no? Bueno, hagan eso, calculen eso con esta plataforma quieta o con esta plataforma moviéndose, a ver qué pasa, si es lo mismo. Bueno, por ahora nada más, vamos a cortar aquí.